El director ejecutivo dijo, «Traedme al verdadero arquitecto». La hija del conserje levantó la mano. Todos en la mesa estaban sorprendidos. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario a continuación y cuéntanos desde dónde estás mirando. Disfruta la historia. El piso 42 del edificio Harwell nunca había sido testigo de tanta desesperación. Robert Sterling, director ejecutivo de Sterling Construction, se encontraba a la cabecera de la mesa de la sala de juntas como un general inspeccionando un campo de batalla perdido. Detrás de él, las ventanas que iban del piso al techo revelaban el horizonte de Chicago, un testimonio de los sueños arquitectónicos que se habían hecho realidad. Pero hoy esos sueños parecen burlas. 18 meses, la voz de Sterling se quebró de cansancio. 18 meses y $67 millones tirados a la basura porque ninguno de ustedes, señaló con el dedo la sala de arquitectos derrotados, puede entender por qué la Torre Phoenix sigue fallando en cada simulación. Se suponía que el diseño revolucionario del rascacielos sería el mayor logro de Sterling Construction, un edificio que pudiera soportar terremotos, huracanes y cualquier cosa que la naturaleza pudiera arrojarle. En cambio, todos los modelos de computadora mostraron el mismo resultado catastrófico, un fallo estructural completo. Margaret Chen, la arquitecta principal, miró fijamente sus manos temblorosas. A los 58 años, había diseñado algunos de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos. Ahora se sentía como un fraude. Robert, lo hemos comprobado todo. Las matemáticas son perfectas. La ingeniería es sólida. ¿Las matemáticas son perfectas? Sterling golpeó la mesa de caoba con la palma de la mano. Entonces, ¿por qué todos los modelos muestran nuestro edificio derrumbándose como un castillo de naipes? La habitación quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de las ruedas del carrito de limpieza en el pasillo. A través de la puerta entreabierta, Emma Rodríguez, de 7 años, presionó su pequeño rostro contra el hueco, con sus ojos oscuros abiertos por la fascinación. Ella había estado asistiendo a estas reuniones nocturnas con su padre, Diego, durante 3 meses. Desde que su abuela ya no podía cuidar niños, Diego Rodríguez había limpiado estas oficinas durante 6 años, trabajando por las noches para apoyar a su hija después de que su esposa muriera en un accidente automovilístico. Él era invisible para estas personas poderosas, solo otro trabajador de mantenimiento que mantenía su mundo impecable mientras ellos tomaban decisiones que valían millones. Pero Emma lo vio todo. Cada plano extendido sobre la mesa, cada gesto frustrado, cada cálculo desplazado en las pizarras. Y hacía 3 semanas, ella había notado algo que todos ellos pasaron por alto. La voz de Sterling se elevó hasta convertirse en un rugido que hizo que todos se estremecieran. Quiero la verdad. Quiero al verdadero arquitecto que pueda resolver este rompecabezas, o cerraré este proyecto y los despediré a todos. Fue entonces cuando la pequeña voz habló desde la puerta. Señor Sterling, creo que su edificio está intentando bailar. 26 cabezas giradas al unísono. Emma entró en la habitación y el rostro horrorizado de su padre era visible detrás de ella. Llevaba un vestido de princesa de Disney descolorido y zapatillas deportivas con luces, luciendo increíblemente pequeña entre el mar de trajes caros. Emma, no. Susurró Diego, acercándose. Señor, lo siento mucho. Ella solo. Carol Sterling levantó la mano y algo brilló en sus ojos cansados. Después de meses de fracaso, incluso la perspectiva de un niño parecía merecer la pena ser escuchada. ¿Qué dijiste sobre bailar, pequeña? Emma caminó hacia el enorme plano extendido sobre la mesa de conferencias, mientras sus pequeños dedos trazaban las líneas estructurales con sorprendente precisión. La sala contuvo la respiración mientras ella señalaba el sistema de soporte central. Mira, dijo con voz clara y segura a pesar de su edad. Cuando el viento sopla desde el este, el edificio tiende a mecerse hacia acá, pero tus soportes lo resisten, intentando mantenerlo completamente inmóvil. Por eso se rompe. Margaret Chen se inclinó hacia adelante, su escepticismo era evidente. Cariño, se supone que los edificios no se mueven. Ese es el objetivo de... Pero sí se mueven, interrumpió Emma con suavidad. Todo se mueve. Los árboles se doblan para no romperse.
Quizá tu edificio también necesite doblarse. Sterling estudió el rostro del niño, buscando cualquier señal de ensayo o entrenamiento. Pero los ojos de Emma contenían una sabiduría natural que no se podía fingir. Explica qué quieres decir con bailar. Emma sonrió y su rostro se iluminó. ¿Cómo esto? Ella comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, moviendo los brazos con gracia. Cuando bailo, no lucho contra la música. Me muevo con ella. Tu edificio lucha contra el viento en lugar de bailar con él. El Dr. James Morrison, el ingeniero estructural, se burló desde el otro lado de la mesa. Es lo más ridículo que he oído en mi vida. Esto es un rascacielos, no una función de ballet. Pero Margaret ya estaba abriendo los datos de simulación de viento en su computadora portátil. Sus dedos volaban sobre el teclado, su mente de ingeniero corría. Espera, James, mira esto. Los puntos de falla siempre ocurren cuando la presión del viento crea oscilación. ¿Y si estamos abordando esto mal? Sterling se acercó a Emma y se arrodilló a la altura de sus ojos. Pequeño, ¿cómo sabes tanto de edificios? Los ojos de Emma brillaron de emoción. Te observo todas las noches. Papá limpia aquí después de cenar, y yo vengo con él porque mi abuela se fue al cielo el año pasado. Me siento en la esquina y hago dibujos mientras tú trabajas. El rostro de Diego se sonrojó de vergüenza. Señor Sterling, nunca quise que molestara a nadie. Simplemente, le gusta dibujar y es muy callada. ¿Ella dibuja? Las cejas de Sterling se levantaron. ¿Qué tipo de dibujos? Emma corrió hacia el carrito de limpieza de su padre y sacó un cuaderno desgastado del pequeño compartimento donde Diego guardaba sus útiles. Pasó páginas de bocetos extraordinarios, edificios que parecían fluir como el agua, estructuras que se curvaban y retorcían de formas imposibles. Son extraordinarios, susurró Margaret, tomando el cuaderno con manos reverentes. Cada dibujo mostraba edificios que incorporaban movimiento natural, diseños que trabajaban con las fuerzas ambientales en lugar de contra ellas. Sterling se puso de pie lentamente, con la mente dando vueltas. En 3 minutos, este niño de 7 años identificó la falla fundamental que había dejado perplejo a todo su equipo durante más de un año. Emma, ¿te gustaría ayudarnos a arreglar nuestro edificio de baile? El rostro de Emma se iluminó con una sonrisa radiante. ¿En serio? ¿Puedo ayudarte a mejorarlo? Pero el Dr. Morrison cerró de golpe su maletín, con el rostro rojo de indignación. Robert, esto es una locura. Vas a confiar nuestro proyecto de $100 millones a un cuento infantil sobre edificios danzantes. Los ojos de Sterling se endurecieron mientras miraba a su colega de muchos años. James, este niño nos acaba de mostrar algo que habíamos ignorado durante 18 meses. Quizás sea hora de que empecemos a escuchar. Cuando el Dr. Morrison salió furioso de la habitación, Emma tiró de la manga de Sterling. Señor Sterling, hay algo más que no funciona en su edificio. Algo que da miedo. La tensión en la habitación cambió cuando la expresión de Emma se volvió seria. Su entusiasmo infantil dio paso a una genuina preocupación. Hojeó su cuaderno hasta que encontró un dibujo específico, uno que hizo que a Sterling se le helara la sangre. Dibujé esto hace 3 semanas, dijo Emma en voz baja, mostrando un boceto de la Torre Fénix con líneas oscuras e irregulares que atravesaban sus cimientos. El edificio tiene el corazón roto. Margaret Chen mostró los planos de los cimientos en la gran pantalla. ¿Qué quieres decir, Emma? Los cimientos son de roca sólida. Emma negó con la cabeza, señalando un área específica tanto en su dibujo como en el plano digital. No es el fondo. Aquí, donde se unen todas las tuberías, hay un gran espacio vacío del que nadie habla. Diego dio un paso adelante, con el rostro pálido. Emma, mija, no deberías. No, déjala hablar, ordenó Sterling. Sus instintos comerciales le gritaban que esta niña había descubierto algo crucial. Emma, cuéntanos sobre ese espacio vacío. Emma pasó el dedo por los dibujos arquitectónicos. Todas las noches te veo preocuparte por la parte superior del edificio, pero nadie mira esta parte.
Hay una habitación grande aquí que no está en tus dibujos, y a veces, tarde por la noche, oigo ruidos que vienen de ahí abajo. La sala estalló en murmullos confusos. ¿Cómo podría haber un espacio en su edificio que no estuviera en los planos? Los dedos de Margaret volaron sobre su teclado, sacando a la luz los informes originales del sitio. Esto es imposible. Tenemos informes geológicos de hace 15 años. No hay indicios de espacios vacíos ni... Se detuvo a mitad de la frase y su rostro palideció. ¿Qué pasa?, preguntó Sterling. El estudio de 1987. Hay una anotación sobre una lectura anómala en el sector 7. Se descartó como un error del equipo, pero... La voz de Margaret se fue apagando mientras comparaba la antigua encuesta con el dibujo de Emma. Combinaban perfectamente. Emma asintió solemnemente. El edificio sabe que algo anda mal debajo. Por eso no quiere bailar bien. Tiene miedo. Frank Williams, el gerente senior del proyecto, finalmente habló. ¿Nos está diciendo que este niño identificó un fallo estructural que todo nuestro equipo de ingeniería pasó por alto? Sterling ya estaba tomando su teléfono. Voy a llamar al equipo de estudios geológicos. Vamos a excavar esa zona mañana por la mañana. Taro Ama le agarró la manga, su pequeño rostro estaba marcado por la preocupación. Señor Sterling, debe tener mucho cuidado. A veces, cuando excava donde no debe, encuentra cosas que debían permanecer ocultas. Margaret se inclinó hasta el nivel de Emma. ¿Qué clase de cosas, cariño? La voz de Emma se redujo a un susurro. Del tipo que explica por qué 3 trabajadores de la construcción renunciaron el mes pasado. Vieron algo allí durante el turno de noche, algo que les hizo no querer volver nunca más. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. Emma no solo había identificado una falla crítica de ingeniería, sino que aparentemente había estado observando actividades de construcción de las que el equipo directivo no sabía nada. El teléfono de Sterling vibró con un mensaje urgente. Su cara se puso blanca mientras lo leyó. El equipo geológico no puede venir hasta la semana que viene, pero mañana tenemos una presentación ante la Junta. Si no podemos demostrar que nuestro diseño es sólido, los inversores se retirarán. Emma lo miró con esos sabios ojos marrones. No se preocupe, señor Sterling. Creo que sé cómo arreglar el edificio que baila, pero primero debe confiar en mí sobre lo que se esconde debajo. Sterling se arrodilló y colocó sus manos sobre los pequeños hombros de Emma. Emma, necesito que me cuentes todo lo que has visto, todo lo que has oído. ¿Puedes hacerlo? Emma asintió gravemente. Sí, señor. Pero algunas cosas podrían resultar difíciles de creer. Emma se acomodó en el gran sillón de cuero que Sterling le acercó, con los pies colgando a varios centímetros del suelo. Diego rondaba cerca, todavía sorprendido de que su hija estuviera atrayendo la atención de los ejecutivos de construcción más poderosos de Chicago. Todo empezó hace 4 meses, empezó Emma, y su voz adquirió la cadencia cuidadosa de alguien que ha estado guardando secretos. Papá consiguió este trabajo y la abuela estaba demasiado enferma para cuidarme por la noche, así que comencé a venir aquí. Abrió su cuaderno en la primera página, revelando un boceto detallado del vestíbulo del edificio. Al principio, solo dibujé las partes bonitas, los pisos de mármol, las grandes ventanas, la forma en que las luces creaban patrones en las paredes. Margaret quedó realmente impresionada por la capacidad artística del niño. Las proporciones eran perfectas, la perspectiva sofisticada para alguien tan joven. Emma, ¿alguien te enseñó a dibujar así? Emma meneó la cabeza. Mamá solía dibujar conmigo antes de irse al cielo. Decía que tenía ojos especiales que podían ver cómo encajaban las cosas. Su voz se quebró levemente al recordarlo y Diego se acercó para apretarle el hombro. Pero luego me di cuenta de que todos se quedaban hasta tarde todas las noches, continuó Emma, pasando a las páginas llenas de bocetos de arquitectos frustrados, papeles arrugados y caras estresadas. Parecías tan triste y preocupada. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Sterling se inclinó hacia adelante, cautivado a pesar de sí mismo. Entonces comenzaste a vernos trabajar. Emma asintió.
Todas las noches, después de que papá terminara de limpiar las oficinas, veníamos aquí. Él pulía la mesa grande mientras tú trabajabas en tus dibujos. Yo me sentaba en la esquina y copiaba lo que veía. Hojeó las páginas que mostraban la evolución del diseño de la Torre Fénix. Docenas de iteraciones, cada una ligeramente diferente, todas grabadas fielmente por un niño de 7 años que nadie sabía que estaba mirando. Esto es extraordinario, murmuró Frank Williams. Ha documentado todo nuestro proceso de diseño mejor que nuestros registros oficiales. Pero la expresión de Emma se volvió preocupada a medida que llegó a las páginas más recientes. Hace 3 semanas, algo cambió. Empezaron a tener reuniones muy tarde, después de que papá solía terminar de limpiar. Pero papá dijo que teníamos que quedarnos porque el señor Thompson necesitaba que la sala de conferencias se limpiara especialmente para las reuniones de la mañana. Diego asintió, recordando. El guardia de seguridad me pidió que hiciera una limpieza a fondo. Dijo que venían inversores importantes. Los dibujos de Emma de ese periodo mostraban temas más oscuros, hombres con trajes caros que parecían enojados, señalando con el dedo, voces elevadas capturadas en bocetos rápidos que de alguna manera transmitían emociones. Fue entonces cuando oí los ruidos por primera vez, dijo Emma en voz baja. Mientras papá aspiraba a la gran oficina, oí ruidos abajo, como de alguien cavando, como máquinas trabajando hasta muy tarde. La sangre de Margaret se heló. Emma, no debería haber obras de construcción por la noche. Nuestros permisos lo prohíben específicamente. Lo sé, interrumpió Emma. Por eso empecé a mantenerme despierta durante las reuniones. Quería entender por qué todos estaban tan asustados. Pasó a una página que dejó a todos en la sala sin aliento. Era un plano detallado de los niveles del sótano del edificio, mucho más preciso que sus planos oficiales. Pero este dibujo mostraba habitaciones adicionales, corredores que no se suponía que existieran y lo que parecían ser trabajos de excavación en progreso. Las manos de Sterling temblaban mientras examinaba el dibujo. Emma, ¿cómo puedes saber cómo es el sótano? Nunca has estado ahí abajo. La voz de Emma se hizo muy pequeña. A veces, cuando papá trabajaba hasta tarde y creía que estaba dormido, exploraba. Encontré las escaleras que bajan más allá de donde terminan tus dibujos, y vi gente trabajando con linternas, cavando en lugares donde los planos del edificio indican que debería haber roca sólida. La sala estalló en susurros urgentes. Los trabajos de construcción no autorizados podrían invalidar sus permisos, exponerlos a una responsabilidad masiva y explicar los problemas estructurales que habían estado experimentando. Pero Emma no había terminado. Señor Sterling, ¿hay algo más? Algo que dibujé pero no entendí hasta esta noche. Pasó a la última página de su cuaderno, revelando un boceto que hizo que el corazón de Sterling se detuviera. Mostraba a varios hombres con cascos agrupados alrededor de lo que parecía ser un gran objeto de metal parcialmente enterrado en el suelo. Creo que encontraron algo ahí abajo, susurró Emma, algo que estuvo enterrado hace mucho tiempo. Y creo que por eso tu edificio no quiere bailar. A la mañana siguiente el caos llegó a Sterling Construction. De alguna manera se había filtrado la noticia de la reunión de la noche anterior, y la oficina estaba repleta de rumores sobre el niño arquitecto que había dejado perplejo al equipo de ingeniería. Emma estaba sentada tranquilamente en la oficina de Sterling, coloreando un cuaderno nuevo que él le había comprado, mientras afuera de las paredes de vidrio, los empleados miraban con curiosidad a la pequeña niña que supuestamente había resuelto su problema imposible. El doctor James Morrison irrumpió a través de las puertas del consultorio sin llamar, con el rostro enrojecido por la ira. «Robert, ¿te has vuelto loco? Toda la industria se ríe de nosotros. Sterling Construction recibe consejos de ingeniería de un niño de 7 años. ¿Tienes idea de lo que esto está afectando a nuestra reputación?» Sterling levantó la vista de los estudios geológicos que estaban esparcidos sobre su escritorio. «James, hemos confirmado 3 de sus observaciones esta misma mañana. Las lecturas anómalas de 1987, las discrepancias en los planos del sótano y... coincidencia». Morrison golpeó su maletín sobre el escritorio, sobresaltando a Emma. «Pura coincidencia e ilusiones.
Estás tan desesperado por una solución que ves patrones donde no los hay. Emma levantó la vista de su color, sus ojos marrones firmes y tranquilos. Dr. Morrison, ¿por qué está tan enojado? ¿Dije algo malo? La expresión de Morrison se suavizó ligeramente a pesar de su frustración. Escucha, cariño. No es que no apreciemos tu interés, pero la ingeniería es muy complicada. Requiere años de estudio, matemáticas avanzadas y modelado computacional. Lo sé, dijo Emma con sencillez. Pero a veces las cosas complicadas tienen soluciones sencillas, como cuando mi caja de juguetes no cerraba porque puse demasiados juguetes en las esquinas. Tuve que distribuirlos mejor. Margaret Chen, que estaba revisando tranquilamente los dibujos de Emma, de repente levantó la vista. Espera, Emma, muéstrale al Dr. Morrison tu boceto sobre la distribución de carga. Emma hojeó su cuaderno y señaló un dibujo que mostraba un peso fluyendo a través del edificio como agua. Las partes pesadas necesitan extenderse más, como la mantequilla de maní en el pan. Si hay grumos en un solo lugar, el pan se rompe. Morrison estudió el dibujo a su pesar, su mente de ingeniero reconocía conceptos sofisticados expresados en términos infantiles. En realidad, esto no está del todo mal. Pero eso no significa que... Su teléfono sonó, interrumpiendo su protesta. Después de una breve conversación, su rostro palideció. Era el equipo geológico. Están adelantando el estudio para esta tarde. Al parecer, los inspectores de la ciudad están haciendo preguntas sobre excavaciones no autorizadas. Sterling y Emma intercambiaron miradas. «¿Les contaste sobre?» comenzó Sterling. «No», lo interrumpió Morrison. «Pero alguien lo hizo». «Robert, si de verdad se están realizando obras no autorizadas aquí, podríamos perderlo todo, nuestras licencias, nuestros contratos, nuestra empresa». Emma dejó sus crayones y caminó hacia la ventana que daba al sitio de construcción 42 pisos más abajo. Incluso desde esa altura, podía observar una actividad inusual alrededor de los cimientos del edificio. «Señor Sterling», dijo en voz baja, «creo que quienes están cavando no quieren que los encuentren. Por eso solo trabajan de noche. Por eso los trabajadores que los vieron se asustaron y renunciaron». Morrison se burló. «Ahora cree que hay algún tipo de conspiración». «Robert, esto se está volviendo ridículo». Pero Sterling estaba estudiando el último dibujo de Emma, un boceto que mostraba a hombres con cascos de seguridad que parecían asustados y huían de algo en el sótano. El detalle era extraordinario, hasta las expresiones de sus caras. «Emma, ¿cuándo exactamente viste a los trabajadores huir?» Emma pensó cuidadosamente. «Hace 2 semanas, el martes por la noche». Popar estaba limpiando las ventanas de la oficina grande cuando oímos gritos desde abajo. Luego vimos a 3 hombres subir por las escaleras del sótano. Parecían asustados y hablaban de no regresar. Sterling abrió los registros de empleo en su computadora. Efectivamente, 3 trabajadores del turno de noche habían renunciado sin previo aviso hacía exactamente 2 semanas, todos ellos alegando motivos personales. Morrison miró los datos de mala gana. Todavía podría ser una coincidencia. Pero Emma ya había pasado a una página nueva en su cuaderno y estaba dibujando rápidamente. En cuestión de minutos, dibujó un diseño detallado del área del sótano, marcando ubicaciones específicas con pequeñas X. «Si cavas aquí, aquí y aquí», dijo, señalando las décimas, «encontrarás donde estaban trabajando. Pero ten mucho cuidado. Creo que encontraron algo que los asustó». Sterling tomó una decisión que lo cambiaría todo. «James, llama al equipo geológico. Diles que necesitamos un permiso de excavación de emergencia. Vamos a ir allí hoy». Morrison lo miró con incredulidad. ¿De verdad vas a excavar basándote en los dibujos de un niño de 7 años? Emma miró al Dr. Morrison con esos ojos increíblemente sabios. «Dr. Morrison, ¿y si tengo razón? ¿Y si hay algo ahí abajo que está causando problemas en el edificio? ¿No querría mejorarlo?» A pesar de sí mismo, Morrison vio que su resistencia se desmoronaba.
Había algo en esta niña, algo que hacía que incluso el ingeniero más escéptico se preguntara si tal vez, solo tal vez, ella realmente podía ver cosas que otros pasaban por alto. A las 4 de esa tarde, el sótano de Sterling Construction bullía de actividad. El equipo de investigación geológica había llegado con un equipo de radar de penetración terrestre, y los resultados confirmaron los dibujos de Emma con sorprendente precisión. Emma estaba de pie junto a Sterling, con un casco cómicamente grande para su pequeña cabeza, observando cómo los técnicos instalaban sus equipos de perforación. Diego rondaba cerca, todavía sin poder creer que su hija estuviera dirigiendo una excavación de $100,000. Las lecturas muestran un espacio vacío significativo aproximadamente 12 pies debajo del nivel de la base actual, anunció la doctora Sarah Kemp, geóloga principal. La cavidad parece ser artificial, posiblemente una estructura enterrada o un área de almacenamiento. Margaret Chen comparó los resultados del radar con los bocetos de Emma. Es una coincidencia exacta. ¿Cómo es posible? Emma tiró de la manga de Sterling. Señor Sterling, deberían tener mucho cuidado al excavar. Creo que lo que esté ahí abajo lleva mucho tiempo durmiendo. No queremos despertarlo enojado. El doctor Morrison, que se había unido de mala gana al equipo de excavación, puso los ojos en blanco. Ahora el edificio tiene sentimientos. Robert, estamos realizando un estudio geológico serio, no una sesión de cuentos de hadas. Pero cuando el equipo de perforación atravesó el espacio vacío, un sonido extraño resonó en el sótano, un silbido hueco que hizo que todos se detuvieran y escucharan. Eso es, susurró Emma, con el rostro serio. Ese es el sonido que oí por la noche, como si el edificio llorara. Las primeras imágenes de la cámara de fibra óptica enviadas a la cavidad dejaron a todos sin palabras. Allí, preservado en la cámara subterránea seca, había lo que parecía ser un antiguo refugio antiaéreo de la década de 1950, completo con equipo y suministros de época. Esto lo explica todo, susurró la doctora Kemp mientras estudiaba sus instrumentos. El espacio vacío ha generado patrones de tensión inusuales en los cimientos. La integridad estructural del edificio se vio comprometida desde el principio. Taro Ama estaba estudiando algo más, unas extrañas marcas visibles en la imagen de la cámara. Doctora Kemp, ¿puede mover la cámara a la izquierda? Quiero ver esos dibujos en la pared. Mientras la cámara enfocó su vista en el interior del refugio, todos quedaron boquiabiertos. Las paredes estaban cubiertas de dibujos arquitectónicos, planos de edificios que parecían notablemente similares a los bocetos imaginativos de Emma, edificios diseñados para moverse con las fuerzas naturales en lugar de luchar contra ellas. La voz de Sterling era apenas un susurro. Esos dibujos son de la década de 1950, pero muestran los mismos principios de ingeniería que describió Emma, estructuras flexibles con carga distribuida. Margaret buscó registros históricos en su tableta. Según los archivos de la ciudad, este terreno era propiedad de Heinrich Müller, un arquitecto alemán que emigró a Chicago después de la Segunda Guerra Mundial. Era considerado un visionario, pero sus ideas eran demasiado radicales para la época. Emma se acercó al monitor que mostraba el interior del refugio. Estaba tratando de enseñar a la gente cómo construir edificios que no se rompieran, como yo. El doctor Morrison miró la pantalla con incredulidad. ¿Está sugiriendo que este niño de alguna manera tiene acceso a los mismos conocimientos de ingeniería que un maestro arquitecto de hace 70 años? Emma se giró para mirar al grupo de adultos, su expresión era más seria que la de cualquier niña de 7 años. Doctor Morrison, ¿y si algunas personas simplemente nacen sabiendo arreglar las cosas? ¿Y si ese es su don especial? Como si respondiera a sus palabras, la estructura del edificio se movió sutilmente, no era peligroso, pero sí perceptible. El tipo de movimiento que sugería que la tensión oculta finalmente se había liberado. Sterling se arrodilló a la altura de los ojos de Emma. Emma, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Cómo supiste todo esto? Emma se quedó en silencio por un largo momento, mientras sus pequeñas manos jugueteaban con el enorme casco. Cuando finalmente habló, su voz era tan suave que todos tuvieron que inclinarse para escuchar. A veces, cuando estoy muy callado y escucho con atención,
Los edificios me dicen qué les pasa. No les gusta que los lastimen, señor Sterling. Quieren ser fuertes, seguros y felices, igual que las personas. El sótano quedó en silencio, salvo por el zumbido de la maquinaria. Todos pensaban el mismo pensamiento imposible. ¿Qué pasaría si este niño extraordinario realmente pudiera comunicarse con los edificios de maneras que ningún título de ingeniería podría enseñarle? Sterling tomó la decisión que definiría el futuro de su empresa. Emma, ¿te gustaría ayudarnos a diseñar edificios de la forma correcta? Edificios que sean felices. El rostro de Emma se iluminó con la sonrisa más brillante que nadie había visto en meses. ¿En serio? ¿Puedo ayudar a hacer edificios que bailen en lugar de romperse? Pero el Dr. Morrison tenía una pregunta más. Emma, si los edificios pueden decirte que está mal, ¿qué te está diciendo ahora mismo la Torre Fénix? Emma cerró los ojos y escuchó con esa concentración especial que solo poseen los niños. Cuando los abrió, su expresión estaba llena de esperanza. Está diciendo gracias y está listo para bailar ahora. A la mañana siguiente llegaron noticias devastadoras. Sterling miró fijamente el correo electrónico en su teléfono y su rostro palideció al leer el mensaje de Hartwell Industries, su principal inversor. ¿Qué pasa?, preguntó Margaret, al notar su expresión mientras se encontraban en la cámara del sótano recién excavada. La luz del sol se filtraba a través de una iluminación temporal, iluminando los dibujos arquitectónicos conservados de Heinrich Müller que cubrían todas las paredes. Hartwell quiere una reunión de la junta directiva. Hoy. Han oído rumores sobre irregularidades en nuestro proceso de construcción. La voz de Sterling estaba tensa por el estrés. Si no podemos presentar una solución viable a los problemas de la Torre Phoenix antes de las 5, retirarán su financiación. Toda. Emma levantó la vista del lugar donde había estado estudiando cuidadosamente los dibujos de Müller en la pared con una lupa que le había dado el Dr. Kemp. Señor Sterling, parece asustado otra vez, como aquella primera noche. Diego, a quien le habían concedido un permiso especial para llevar a Emma al lugar durante el horario escolar, colocó una mano protectora sobre el hombro de su hija. Quizás deberíamos irnos a casa, mija. Deja que esta gente importante se encargue de sus asuntos. Pero Emma negó con la cabeza firmemente. Papá, creo que los dibujos del señor Müller intentan decirnos algo muy importante. Mira este. Señaló un plano descolorido que mostraba un edificio que literalmente podía doblarse en juntas específicas durante vientos fuertes. El Dr. Morrison, a pesar de su escepticismo inicial, se encontró fascinado por los conceptos de ingeniería. Estos diseños están décadas adelantados a su tiempo. Si pudiéramos modernizar este enfoque con materiales actuales y modelos informáticos. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer, dijo Sterling, con su mente empresarial acelerada. Pero tenemos menos de 8 horas para crear una presentación que convenza a la Junta de que una niña de 7 años y un arquitecto alemán muerto pueden salvar nuestra empresa. Margaret ya estaba configurando su computadora portátil para escanear los dibujos de Müller. Emma, ¿podrías explicar qué crees que intentaba construir el señor Müller? En términos sencillos que los inversores puedan entender. Emma caminó hacia el dibujo más grande en la pared, su pequeña figura empequeñecía comparada con los enormes planos arquitectónicos. Quería construir edificios vivos, no como personas vivas, sino conscientes. Edificios que pudieran percibir cuando algo andaba mal y repararse solos. Los adultos intercambiaron miradas. El concepto era revolucionario, pero ¿cómo podían presentarlo a los inversores conservadores sin parecer completamente locos? Emma continuó, su voz ganando confianza. ¿Ves estos cuadraditos? Son como sensores, y las líneas que los conectan son como nervios. El edificio podría sentir si una parte estaba bajo demasiada tensión y trasladar el peso a partes más fuertes. El cerebro de ingeniero del Dr. Morrison estaba dando vueltas. Tecnología de edificios inteligentes, sistemas de redistribución de carga, respuesta estructural adaptativa. Estaba traduciendo las explicaciones infantiles de Emma en términos técnicos que realmente podrían funcionar.
Pero su sesión de intercambio de ideas fue interrumpida por la llegada de la propia Victoria Hartwell, la magnate del acero de 65 años que controlaba el futuro financiero de Sterling Construction. Entró en la cámara del sótano flanqueada por dos asistentes, su cabello plateado estaba perfectamente peinado a pesar de las condiciones del sitio de construcción. Señor Sterling, su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. Entiendo que has estado tomando algunas decisiones bastante inusuales con respecto a nuestro proyecto. Emma dio un paso adelante antes de que alguien pudiera detenerla, luciendo increíblemente pequeña al lado de la imponente empresaria. ¿Es usted la señora que le da dinero al señor Sterling para construir cosas? La expresión severa de Victoria Hartwell se suavizó ligeramente a su pesar. Y tú debes ser el famoso niño arquitecto del que he estado oyendo hablar. Soy Emma. Tengo 7 años y 3/4 y creo que puedo ayudarte a arreglar tu edificio. ¿Te gustaría ver mis dibujos? Por primera vez en décadas, Victoria Hartwell se quedó sin palabras. Esta pequeña niña segura de sí misma, parada en un sótano rodeada de equipos de excavación valuados en $1 millón, se ofrecía a resolver problemas que habían dejado perplejos a algunos de los mejores ingenieros del país. Sterling contuvo la respiración mientras Emma abría su cuaderno y comenzaba a explicarle sus dibujos a la mujer más poderosa de la construcción de Chicago. Todo dependía de los próximos minutos. Pero mientras Emma hablaba, describiendo edificios que podían adaptarse y responder como seres vivos, la expresión de Victoria se tornó más preocupada que impresionada. Todo esto es muy creativo, señorita, dijo finalmente Victoria, con un tono educado pero despectivo, pero me temo que la creatividad no cumple con los códigos de construcción, no pasa las inspecciones de seguridad ni satisface a las compañías de seguros. Señor Sterling, lo veo a las 5. Por favor, tenga preparadas soluciones realistas. Cuando Victoria Hartwell salió del sótano, los hombros de Emma se hundieron con decepción. ¿Dije algo malo? Sterling se arrodilló a su lado y se le rompió el corazón al notar la derrota en su voz. No, Emma, lo dijiste todo bien. Hay gente que simplemente no está lista para escuchar. Pero Emma lo miró con esos sabios ojos marrones y susurró, señor Sterling, ¿qué tal si se lo mostramos en lugar de contárselo? 4 horas antes de la reunión de la junta directiva, las instalaciones de pruebas de Sterling Construction se habían transformado en algo parecido al laboratorio de un científico loco. Los modelos a escala de las estructuras de los edificios cubrían todas las superficies disponibles, mientras que los monitores de las computadoras mostraban datos de análisis de tensión en tiempo real. Emma estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, rodeada de bloques de construcción, legos y arcilla para modelar, creando representaciones tridimensionales de sus ideas mientras el equipo de ingeniería trabajaba frenéticamente para traducir sus conceptos en prototipos comprobables. Prueba esto, dijo, entregándole a Margaret un edificio de Lego que parecía precario pero que de alguna manera se sentía estable en sus manos. Así quiere moverse la Torre Fénix durante los terremotos. Margaret colocó el modelo en la plataforma de simulación de terremotos mientras el Dr. Morrison operaba los controles con evidente escepticismo. Emma, los edificios que se mueven durante los terremotos tienden a derrumbarse. Eso es física básica. Pero cuando la plataforma comenzó a temblar, simulando un terremoto de magnitud 7,2, ocurrió algo extraordinario. En lugar de desmoronarse, el edificio Lego de Emma se balanceó con gracia, sus articulaciones flexibles le permitieron surfear las ondas sísmicas como un barco en mares agitados. Imposible, suspiró Morrison mientras miraba las lecturas de datos. La distribución de tensiones mejora bajo carga sísmica. ¿Cómo es posible? Emma sonrió con orgullo. Porque no se trata de luchar contra el temblor, sino de bailar con él, ¿recuerdas? Diego observaba desde la esquina, todavía asombrado de que su hija estuviera captando la atención de los mejores ingenieros de Chicago. Se había tomado el día libre de su turno de noche, sabiendo que ese podría ser el día más importante de la joven vida de Emma. Margaret ya estaba introduciendo los principios de diseño de Emma en el sistema de modelado por computadora. Si aplicamos estos conceptos de flexibilidad a la estructura de soporte de la Torre Phoenix e integramos tecnología de construcción inteligente para ajustar automáticamente la distribución de carga.
La simulación por computadora funcionó durante varios minutos y procesó miles de variables. Cuando los resultados aparecieron en la pantalla, la sala quedó en silencio. Cero fallo estructural en todas las condiciones probadas, leyó el Dr. Morrison desde la pantalla, con su voz llena de asombro. La resistencia al viento mejoró un 340%. La estabilidad sísmica aumentó un 280%. La tensión del material se redujo un 60%. Emma juntó las manos. Mira, el edificio solo quería que le permitieran bailar. Pero su celebración fue interrumpida cuando el asistente de Sterling entró corriendo al laboratorio. Señor Sterling, hay un problema. Victoria Harwell adelantó la reunión. La junta se reúne en 1 hora y quieren ver resultados prácticos, no simulaciones por computadora. El corazón de Sterling se hundió. Tenían conceptos revolucionarios y datos de pruebas prometedores, pero no tenían forma de demostrar la aplicación a gran escala a tiempo para la reunión. Emma tiró de su manga. Señor Sterling, ¿qué tal si construimos una prueba real? No tan pequeña como estas maquetas, sino lo suficientemente grande como para que la gente vea cómo funciona. Emma, no tenemos tiempo para construir nada lo suficientemente grande como para ser convincente. Los ojos de Emma se iluminaron con una repentina inspiración. ¿Y qué hay del viejo almacén detrás del edificio? ¿El de las paredes desvencijadas que ya nadie usa? Margaret frunció el ceño. Ese edificio está programado para demolición. Su estructura es precaria. Exactamente, exclamó Emma. ¿Y si lo volvemos a hacer sonar? ¿Y si les mostramos cómo arreglar un edificio roto con el método del baile? Sterling miró al niño con asombro. No solo se proponía demostrar sus teorías en una estructura a escala real, sino que quería hacerlo salvando un edificio que todos los demás habían desechado. El Dr. Morrison miró su reloj. Robert, se necesitarían semanas para evaluar adecuadamente esa estructura e implementar las modificaciones. Tenemos 47 minutos. Emma se puso de pie, con una expresión de determinación que parecía sorprendente en alguien tan joven. Dr. Morrison, a veces no se necesitan semanas para solucionar algo. A veces solo hay que escuchar lo que intenta decirte. Caminó hacia la ventana que daba al antiguo almacén, con su pequeña mano presionada contra el cristal. Ese edificio es triste porque todos creen que va a morir, pero no quiere morir. Quiere volver a ser útil. Sterling tomó otra decisión que definiría su carrera. Llama al equipo de construcción. Vamos a intentar algo brillante o completamente loco. Emma le sonrió. Señor Sterling, a veces las mejores cosas son ambas. Y 37 minutos antes de la reunión de la junta, el equipo de emergencia de Sterling Construction rodeó el almacén condenado como un equipo médico realizando una cirugía urgente. Emma estaba de pie en el centro del caos, con su casco ligeramente ladeado, dirigiendo a los hombres adultos con la tranquila autoridad de un capataz experimentado. El edificio me dice que el dolor es peor aquí, dijo, señalando una sección de la pared que se estaba inclinando visiblemente hacia afuera. Si ponemos una de las articulaciones flexibles ahí, puede doblarse en lugar de romperse. Margaret Chen trabajó frenéticamente con su tableta, traduciendo las instrucciones intuitivas de Emma en cálculos de ingeniería precisos. Tiene razón. El análisis de tensión muestra la máxima concentración de carga exactamente en ese punto. El Dr. Morrison, cuyo escepticismo había sido reemplazado completamente por la fascinación, supervisó la instalación de juntas flexibles experimentales, conectores metálicos diseñados para permitir un movimiento controlado bajo estrés. Esto o funcionará brillantemente o colapsará espectacularmente. Diego estaba parado cerca, con el orgullo y el terror en guerra en su rostro mientras observaba a su hija de 7 años orquestar un proyecto de construcción que ingenieros experimentados no intentarían con meses de planificación. «Mija», llamó suavemente. «¿Estás segura de esto?» Emma miró a su padre con total confianza. «Papá, ¿recuerdas cuando me enseñaste a arreglar la silla que se tambaleaba en la cocina? Dijiste que a veces las cosas no están rotas, solo necesitan moverse de otra manera». Sterling miró su reloj. «Faltan 23 minutos para la reunión de la junta».
Emma, hagamos lo que hagamos, tenemos que hacerlo rápido. Emma asintió y caminó hacia el centro del almacén, cerrando los ojos y escuchando con esa concentración especial que se había vuelto familiar para todos los que trabajaban con ella. Cuando abrió los ojos, comenzó a dar instrucciones rápidas. Pon sensores aquí, aquí y aquí. Conéctalos a la computadora que piensa rápido. Cuando el edificio siente tensión en un lugar, la computadora debería indicarle a esas articulaciones que se muevan un poquito, como al respirar. El equipo de construcción, inicialmente dudoso de recibir órdenes de una niña, se vio atrapado por la contagiosa seguridad de Emma. Trabajaron con una velocidad y precisión sin precedentes, instalando sensores inteligentes y juntas flexibles computarizadas en toda la estructura. Margaret monitoreó los datos en tiempo real en su computadora portátil. Las lecturas de tensión se están estabilizando. La integridad estructural del edificio está mejorando a medida que realizamos estas modificaciones. Pero a falta de 8 minutos para el final, ocurrió el desastre. Una sección del techo que aún no habían reforzado comenzó a hundirse de forma amenazante, con derribar toda la manifestación. «Todos fuera», gritó el Dr. Morrison. «El edificio se va a derrumbar». Pero Emma no se movió. En lugar de eso, caminó tranquilamente hacia el centro del almacén y colocó sus pequeñas manos sobre uno de los paneles sensores recién instalados. Emma, no. Diego comenzó a caminar hacia su hija, pero Sterling lo agarró del brazo. «Espera», susurró Sterling. «Déjala intentarlo». La voz de Emma apenas era audible por encima de los crujidos y gemidos de la estructura estresada. «No tengas miedo. Intentamos ayudarte. Solo déjanos mostrarte cómo ser fuerte de una manera nueva». Presionó botones en el panel de sensores con un conocimiento sorprendente, activando sistemas que permitieron que el edificio redistribuyera su peso lejos de la sección fallada. Poco a poco, milagrosamente, la peligrosa flacidez se detuvo. El almacén se estremeció una última vez y luego recuperó la estabilidad. Sus juntas recientemente flexibles le permitieron encontrar un nuevo equilibrio. Margaret se quedó mirando los datos que pasaban por su pantalla. Todas las lecturas están en verde. El edificio es estable y responde adecuadamente a los cambios de carga. El Dr. Morrison meneó la cabeza con asombro. Ella acaba de salvar un edificio condenado en menos de una hora utilizando técnicas que aún no se han inventado. Emma regresó al grupo, con el rostro radiante de satisfacción. El edificio dice, gracias. Se alegra de volver a ser útil. Sterling miró su reloj una última vez. Faltan 2 minutos para la reunión de junta directiva. Emma, ¿estás lista para mostrarle a Victoria Hartwell cómo los edificios pueden bailar? Emma se enderezó el casco y sonrió. Señor Sterling, creo que se va a sorprender mucho. Pero mientras caminaban hacia el edificio principal, ninguno de ellos notó la figura que observaba desde las sombras. La propia Victoria Hartwell, que había llegado temprano para observar su trabajo sin ser vista. Su expresión era ilegible, pero sus manos temblaban levemente mientras sacaba su teléfono para hacer una llamada que cambiaría todo. La sala de juntas nunca se sintió más tensa. Victoria Hartwell estaba sentada a la cabecera de la mesa de caoba, rodeada de otros 8 miembros de la junta cuya riqueza combinada podría haber comprado un país pequeño. Sus rostros mostraban el escepticismo educado de quienes estaban a punto de presenciar lo que esperaban que fuera un fracaso costoso. Emma estaba de pie sobre una plataforma que Sterling había construido apresuradamente para poder alcanzar la pantalla de presentación. Su pequeña figura lucía increíblemente joven en el mar de trajes caros. Su cuaderno estaba abierto a su lado, lleno de dibujos que de alguna manera habían revolucionado los conceptos de ingeniería. «Damas y caballeros», comenzó Sterling, con voz firme a pesar de la presión que definía su carrera. «Lo que estamos a punto de ver desafía todo lo que creíamos saber sobre ingeniería estructural». Victoria levantó la mano para interrumpir. «Antes de empezar, señor Sterling, tengo algo que decir». Su tono era extraño. No la autoridad desdeñosa de aquella mañana, sino algo más suave, más complicado. Se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al almacén donde Emma acababa de realizar su rescate imposible. Hace 43 años,
Era un joven estudiante de arquitectura en la Universidad Northwestern. Mi proyecto final de carrera se basó en las teorías radicales de un inmigrante alemán llamado Heinrich Müller. La habitación quedó en silencio. Los ojos de Emma se abrieron con el reconocimiento. Victoria continuó, su voz adquiriendo la cadencia de alguien que comparte un secreto guardado durante mucho tiempo. Mueller creía que los edificios podían diseñarse para responder dinámicamente a las tensiones ambientales. Sus ideas se consideraban imposibles, imprácticas y peligrosas. Mis profesores reprobaron mi proyecto y me dijeron que me dedicara a la ingeniería realista. Se giró para mirar a Emma, sus ojos gris acero brillaban por las lágrimas contenidas. Pasé las siguientes 4 décadas construyendo estructuras convencionales, ganando millones de dólares y siempre preguntándome qué habría sido posible si alguien hubiera sido lo suficientemente valiente como para creer en la visión de Müller. Emma dio un paso adelante, su voz era suave a pesar del ambiente formal. Señora Harwell, ¿usted también escuchó alguna vez a los edificios hablándole? Victoria se quedó sin aliento. Por un instante, la poderosa empresaria pareció la joven estudiante de arquitectura que había sido. Sí, hija, lo hice, pero aprendí a dejar de escuchar. El doctor Morrison se inclinó hacia adelante, con su mente científica acelerada. ¿Estás diciendo que has experimentado la misma comprensión intuitiva de la dinámica estructural que demuestra Emma? Victoria asintió lentamente. Parece que es hereditario. Mi abuela decía que intuía lo que necesitaban los edificios. La tacharon de excéntrica. A mí me dijeron que mis ideas eran pura fantasía. Ella miró directamente a Emma. Pero quizá algunos dones se saltan generaciones. El rostro de Emma se iluminó con comprensión. Eres como yo. Por eso entendías mis dibujos, incluso cuando fingías no hacerlo. La revelación causó conmoción en la sala. Victoria Harwell, una de las magnates de la construcción más exitosas de la historia de Estados Unidos, poseía la misma misteriosa intuición arquitectónica que una niña de 7 años de una familia de clase trabajadora. Margaret Chen habló en el silencio atónito. Esto explica por qué adelantaste la reunión y viniste a observar nuestro trabajo en secreto. No nos estabas vigilando. Estabas comprobando si las habilidades de Emma eran reales. Victoria sonrió por primera vez desde que alguien lo recuerda. Y son más reales que cualquier cosa que haya encontrado en 40 años de construcción. Se giró para dirigirse a los demás miembros de la junta. Lo que Emma logró esta tarde en 37 minutos normalmente requeriría meses de planificación y millones de dólares en pruebas. Pero el miembro del consejo Harrison Cox, un inversor conservador de unos 70 años, no estaba convencido. Victoria, nos estás pidiendo que apostemos toda nuestra inversión a las corazonadas de un niño y a alguna tontería mística sobre hablar con edificios. Emma caminó hasta el borde de su plataforma, mirando directamente al señor Cox con esos ojos marrones increíblemente sabios. Señor Cox, ¿tiene usted jardín en su casa? Cox pareció sorprendido por la pregunta. Bueno, sí, lo sé. ¿Qué tiene eso que ver con? ¿Cuándo tus plantas tienen sed? ¿Cómo lo sabes? Interrumpió Emma con suavidad. Se caen. Sus hojas se vuelven amarillas. Emma asintió. Las plantas te dicen lo que necesitan, y tú escuchas. Los edificios son solo plantas más grandes, señor Cox. También nos dicen lo que necesitan, pero la mayoría de la gente ha olvidado escuchar. La simple analogía pareció resonar en los empresarios de una manera que las explicaciones técnicas no lo habían hecho. Por primera vez, miró a Emma con genuina curiosidad en lugar de escepticismo. Victoria aprovechó el momento. Estoy dispuesto a duplicar nuestra inversión en el proyecto Phoenix Tower con una condición. Ella miró a Sterling con una expresión que era al mismo tiempo desafiante y esperanzadora. Emma Rodríguez se convierte en nuestra asesora arquitectónica principal. Con el salario que el señor Sterling considere oportuno. Diago jadeó desde su asiento en la esquina. Emma miró a Victoria con asombro. Sterling fue el primero en encontrar su voz. ¿Le estás ofreciendo a una niña de 7 años un puesto como arquitecta consultora? La sonrisa de Victoria era radiante.
Señor Sterling, le ofrezco a una niña genio de 7 años la oportunidad de revolucionar la industria de la construcción. La pregunta es, ¿será usted lo suficientemente valiente para permitírselo? Emma miró a su padre, luego a Sterling, luego a todos los adultos poderosos cuyo futuro de repente dependía de su respuesta. ¿Puedo seguir yendo a la escuela y jugar con mis amigos?, preguntó con seriedad. Victoria se rió, un sonido que ninguno de los miembros de la junta había escuchado antes. Emma, puedes hacer lo que quieras. Pero primero, ¿te gustaría ayudarnos a construir la Torre Fénix correctamente? El rostro de Emma se iluminó con la sonrisa más brillante que alguien hubiera visto jamás. Señorita Harwell, creo que ese edificio será el edificio más feliz del mundo. 2 semanas después, Sterling Construction se había transformado. La planta ejecutiva ahora contaba con un espacio de trabajo especial diseñado específicamente para Emma, muebles de tamaño infantil colocados cerca de ventanales de piso a techo, paredes cubiertas de pizarras magnéticas y contenedores llenos de bloques de construcción, plastilina y materiales arquitectónicos a escala para manos de niños de 7 años. Emma se sentó con las piernas cruzadas sobre su cojín personalizado, rodeada de planos y bocetos, trabajando junto a Margaret para finalizar el diseño revolucionario de la Torre Fénix. Ambos formaban una pareja improbable, la experimentada arquitecta con sus títulos avanzados y la niña intuitiva con su misterioso don. Pero su colaboración había dado lugar a avances arquitectónicos que ya atraían la atención internacional. Los túneles de viento aquí necesitan curvarse más, dijo Emma, haciendo bocetos rápidos en su tableta. El edificio quiere respirar, no contener la respiración. Margaret asintió e ingresó las sugerencias de Emma en el programa de modelado de computadora. La eficiencia aerodinámica mejora un 23% con esa modificación. Emma, ¿cómo visualizas estos patrones de flujo de aire con tanta claridad? Emma se encogió de hombros, un gesto entrañablemente infantil a pesar del sofisticado trabajo que estaba realizando. Es como ver ríos invisibles en el cielo. Quieren fluir con fluidez, pero a veces los edificios los enfurecen y los agitan. El Dr. Morrison, que se había convertido en uno de los partidarios más fieles de Emma, revisó los cálculos estructurales en su pantalla. Todos los márgenes de seguridad superan con creces los requisitos de la ciudad. Este diseño no solo es innovador, sino que es la estructura más segura que hemos diseñado. Diego entró al espacio de trabajo con una bandeja con el almuerzo, todavía adaptándose a su nueva realidad. Victoria Harwell no solo había convertido a Emma en una consultora bien paga, sino que también había promovido a Diego a jefe de mantenimiento de edificios, un puesto que venía con un salario 3 veces mayor al que ganaba como conserje nocturno. «Mija, necesitas comer algo», dijo con suavidad, dejando sobre la mesa un plato del sándwich de queso a la parrilla favorito de Emma. Emma levantó la vista de sus dibujos con una expresión de pura satisfacción. «Papá, ¿alguna vez pensaste que estaríamos trabajando en un edificio tan elegante?» Los ojos de Diego brillaban con lágrimas contenidas de orgullo y gratitud. «Nunca, Emma, pero siempre supe que eras especial». Su momento familiar fue interrumpido por la llegada de Victoria Harwell, seguida de un grupo de visitantes que hizo que todos en la sala se pusieran de pie. A la cabeza de la delegación estaba la doctora Amanda Foster, arquitecta jefe de la ciudad de Chicago, y detrás de ella caminaban representantes de 3 importantes empresas constructoras internacionales. «Emma», dijo Victoria con evidente orgullo, «me gustaría presentarte a algunas personas que han viajado desde muy lejos para aprender sobre tu trabajo». La doctora Foster dio un paso adelante, su expresión era una mezcla de curiosidad profesional y asombro personal. «Señorita Rodríguez, llevo 30 años en arquitectura y nunca he visto innovaciones estructurales como las suyas. ¿Cómo desarrolló estos conceptos?» Emma inclinó la cabeza pensativamente. «Yo no los desarrollé, Dr. Foster. Los edificios me los enseñaron. Saben cómo quieren ser construidos. Solo tenemos que escucharlos». Los visitantes internacionales intercambiaron miradas. Habían venido esperando encontrarse con un niño prodigio con habilidades técnicas inusuales. Pero la explicación de Emma sugería algo mucho más profundo.
Hiroshi Tanaka, en representación de un importante consorcio de construcción japonés, se arrodilló al nivel de Emma. En mi país, tenemos creencias antiguas sobre los espíritus que habitan en los edificios. Hablas de conceptos similares, pero con la precisión de la ingeniería moderna. ¿Cómo conectas estos mundos? El rostro de Emma se iluminó con comprensión. Señor Tanaka, la sabiduría antigua y la nueva no son cosas diferentes. Son como idiomas diferentes que expresan la misma verdad. Los edificios quieren ser seguros, resistentes y útiles para las personas. Eso nunca cambia. Incluso cuando encontramos nuevas maneras de lograrlo. Margaret observó el intercambio con creciente asombro. Emma no solo estaba revolucionando los conceptos de ingeniería, sino que también articulaba enfoques filosóficos de la arquitectura que resonaron en todas las culturas y generaciones. Victoria se dirigió a la delegación con evidente satisfacción. Señores, Emma Rodríguez representa el futuro de nuestra industria. Sterling Construction está preparada para compartir sus innovaciones a través de un nuevo programa de colaboración internacional. Caro Ama levantó su pequeña mano. Señora Harwell, ¿puedo decirle algo importante? Victoria asintió y Emma se paró en su plataforma para que todos en la sala pudieran verla. Claramente. Construir edificios no se trata de ser famoso ni de ganar mucho dinero, dijo Emma, con una sabiduría que parecía imposible en alguien tan joven. Se trata de brindar a la gente lugares seguros y felices donde vivir, trabajar y soñar. Si compartimos estas ideas con todos, todos los edificios del mundo podrán ser más felices. La habitación quedó en silencio mientras la profunda simplicidad de la visión de Emma penetraba. No le interesaba la gloria personal ni la ventaja comercial. Quería mejorar el mundo, edificio por edificio. La doctora Foster habló primero, con la voz cargada de emoción. Señorita Rodríguez, ¿estaría dispuesta a presentar sus ideas al Consejo Internacional de Arquitectos? Su trabajo podría influir en los estándares de construcción a nivel mundial. Emma miró a su padre, luego a Sterling, luego a Victoria. ¿Me acompañan? No quiero hacer esto sola. Sterling se arrodilló junto a la plataforma de Emma. Emma, iremos a donde necesites que vayamos. Ya has cambiado nuestras vidas más de lo que crees. Emma le sonrió y luego se volvió hacia la delegación internacional. Entonces sí, Dr. Foster, enseñemos al mundo entero cómo hacer edificios que bailen. Mientras los visitantes salían y discutían planes y asociaciones, Emma regresó a sus dibujos con la concentración que se había convertido en su marca registrada. Pero Victoria se quedó allí, observando al niño trabajar con una expresión de profunda satisfacción. Emma, dijo Victoria en voz baja, ¿sabes lo que has logrado? Emma levantó la vista de su cuaderno de dibujo. Ayudé a arreglar algunos edificios que estaban tristes. Victoria rió suavemente. Has revolucionado toda una industria. Has unido arte y ciencia, intuición e ingeniería de maneras que nadie creía posibles. Emma consideró esto seriamente. Señorita Harwell, ¿cree que el señor Müller estaría orgulloso de lo que hicimos con sus dibujos? Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Emma, creo que Heinrich Müller te mira desde el cielo con la sonrisa más grande que nadie haya visto jamás. Emma sintió con satisfacción y volvió a su trabajo, tarareando suavemente mientras diseñaba edificios que harían al mundo un poco más seguro, un poco más feliz, una estructura danzante a la vez. 6 meses después, el Consejo Internacional de Arquitectos se reunió en Ginebra, Suiza, para la presentación más sin precedentes en los 100 años de historia de la organización. Emma Rodríguez, que ya tiene 8 años y luce su primer traje profesional, se presentó ante una audiencia de 400 de los arquitectos, ingenieros y ejecutivos de la construcción más distinguidos del mundo. La Torre Phoenix se alzaba majestuosa detrás de ella en la pantalla de presentación, 47 pisos de arquitectura revolucionaria que ya habían sobrevivido a 2 grandes tormentas y un terremoto moderado sin daños estructurales. Pero Emma no estaba nerviosa. Estaba exactamente donde debía estar. Distinguidos colegas, anunció la doctora Amanda Foster desde el podio, les presento a Emma Rodríguez,
La consultora más joven en la historia de la arquitectura y la mente detrás de las innovaciones de la Torre Phoenix que están transformando nuestra industria. Los aplausos fueron corteses pero contenidos. A pesar de meses de atención de los medios y éxitos documentados, muchos en la audiencia permanecieron escépticos sobre las contribuciones de un niño a su sofisticado campo. Emma se acercó al micrófono, que había sido ajustado a su altura, y miró el mar de rostros con tranquila confianza. Hola a todos. Sé que algunos piensan que soy demasiado joven para entender los edificios, pero quiero mostrarles algo que podría hacerles cambiar de opinión. Ella asintió con la cabeza a Margaret Chen, quien activó una transmisión satelital en vivo que mostraba sitios de construcción en todo el mundo. Estos edificios se construyen con nuestros principios de arquitectura danzante. Hoy los veremos reaccionar ante condiciones climáticas reales, estrés real y desafíos reales. La primera imagen mostraba un hospital en Tokio durante un pequeño terremoto. El edificio se balanceaba con gracia, sus juntas flexibles le permitían moverse con las ondas sísmicas manteniendo al mismo tiempo una perfecta integridad estructural. El equipo médico en el interior se mantiene estable y los pacientes a salvo. El hospital de Tokio se adapta al terremoto, explicó Emma antes, los hospitales tenían que cerrar durante los terremotos. Ahora pueden seguir salvando vidas. La segunda transmisión mostró una escuela en Florida durante vientos huracanados. Los edificios tradicionales de la zona mostraban signos de estrés y daños, pero la escuela se mantuvo firme mientras se flexionaba suavemente, sus sistemas adaptativos redistribuían las cargas del viento automáticamente. La escuela de Miami está bailando con el huracán, continuó Emma. Los 800 estudiantes y profesores permanecieron seguros en el interior mientras el edificio los protegía. Murmullos de asombro recorrieron la audiencia. No se trataba de simulaciones por computadora ni de pruebas de laboratorio. Eran edificios reales que protegían a personas reales en desastres reales. Pero la presentación de Emma fue interrumpida por una alerta urgente de los organizadores de la conferencia. Un fuerte terremoto había golpeado la región justo a las afueras de Ginebra y el propio centro de convenciones estaba sufriendo tensiones estructurales. El pánico se extendió por el auditorio mientras el edificio se balanceaba amenazadoramente. Varios asistentes se dirigieron hacia las salidas, pero la voz de Emma cortó el caos. Por favor, no se vayan. Este edificio intenta decirnos algo importante. Corrió a la exhibición arquitectónica del centro de conferencias y estudió rápidamente los planos estructurales. En cuestión de momentos, estaba dando instrucciones rápidas al personal de ingeniería del edificio. La atención se concentra en la columna de soporte noroeste. Es necesario activar el sistema de redistribución de carga de emergencia, si este edificio cuenta con uno. El ingeniero jefe, Dr. Klaus Weber, miró con asombro al niño de 8 años. Tenemos un sistema experimental, pero nunca ha sido probado en condiciones sísmicas reales. Pruébalo ahora, dijo Emma con absoluta seguridad. El edificio está pidiendo ayuda. Mientras el Dr. Weber activaba los sistemas de emergencia, Emma colocó sus manos sobre la viga de soporte estructural más cercana y cerró los ojos, escuchando con esa concentración especial que se había vuelto legendaria. El edificio tiene miedo, pero es fuerte, anunció al auditorio en silencio. Solo necesita recordar cómo moverse correctamente. Increíblemente, a medida que los sistemas adaptativos se activaron, el peligroso balanceo del edificio comenzó a estabilizarse. Las lecturas de tensión en los instrumentos del Dr. Weber cambiaron de rojo a amarillo y luego a verde a medida que la estructura encontraba su nuevo equilibrio. El terremoto pasó, dejando el centro de convenciones intacto y sus ocupantes a salvo. Pero el verdadero impacto fue en los 400 arquitectos que acababan de presenciar cómo Emma Rodríguez salvaba sus vidas utilizando principios que la mayoría de ellos nunca habían imaginado posibles. El Dr. Heinrich Zimmermann, de 89 años, presidente del Consejo Internacional, se acercó lentamente a Emma. Su voz temblaba de emoción mientras hablaba. Señorita, en 60 años de arquitectura, nunca he visto nada parecido a lo que acaba de lograr. Pero hay algo que debo decirle. Emma miró al anciano arquitecto con curiosidad. Conocí a Heinrich Müller, continuó el Dr. Zimmermann. Fue mi profesor en Múnich antes de emigrar a Estados Unidos.
Siempre decía que algún día llegaría alguien que realmente pudiera entender lo que los edificios decían. Lo llamaba empatía arquitectónica, la capacidad de comprender las estructuras como sistemas vivos en lugar de objetos estáticos. El auditorio quedó en completo silencio. Antes de morir, Müller me dijo que había escondido su investigación más avanzada en Estados Unidos, con la esperanza de que algún día la persona adecuada la encontrara y continuara su trabajo. Los ojos del Dr. Zimmerman estaban brillantes por las lágrimas. Emma Rodríguez, tú eres esa persona. Eres el legado vivo de Heinrich Müller. El rostro de Emma brilló con comprensión y orgullo. Dr. Zimmerman, los edificios del señor Müller me enseñaron que cada estructura tiene un propósito, una personalidad y el deseo de servir bien a la gente. Creo que él querría que enseñáramos esto a todos. El Dr. Zimmerman asintió y se volvió para dirigirse a la asamblea. Colegas, propongo establecer el Instituto Heinrich Müller de Arquitectura Adaptativa con Emma Rodríguez como nuestro miembro fundador más joven y asesora principal. La votación fue unánime. Al concluir la conferencia, Emma se encontraba junto a su padre, Diego, Sterling, Margaret, el Dr. Morrison y Victoria Hartwell, observando la puesta de sol sobre el lago de Ginebra. El éxito de la Torre Fénix había iniciado una revolución en la arquitectura, pero más importante aún, había demostrado que la sabiduría puede surgir de las fuentes más inesperadas. Papá, dijo Emma, apoyándose en el hombro de Diego. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de lo que hemos hecho? La voz de Diego estaba cargada de emoción. Mija, tu mamá siempre decía que tenías un don especial para ver lo que otros no podían ver. Se sorprendería de cómo has usado ese don para ayudar a tanta gente. Victoria Hartwell colocó una mano suave sobre el hombro de Emma. Emma, me has dado algo que creía perdido para siempre, el coraje para confiar en mis instintos y creer en cosas imposibles. Sterling se arrodilló junto a Emma, con la voz llena de gratitud. Emma, no solo salvaste nuestra empresa. Salvaste a nuestra industria de volverse rígida y convencional. Nos recordaste que las mejores innovaciones surgen de la curiosidad y la apertura a nuevas ideas. Emma sonrió a todas las personas que se habían convertido en su familia extendida. Creo que los edificios son como las personas. Rinden mejor cuando se sienten queridos y comprendidos. Quizás eso es lo que el señor Müller intentaba enseñarnos desde el principio. Mientras caminaban de regreso a su hotel, Emma se detuvo para tocar la pared de una catedral centenaria. Después de un momento de escuchar concentrada, sonrió. ¿Qué te dijo?, preguntó Margaret, ya no escéptica respecto de la habilidad única de Emma. Dijo que llevaba mucho tiempo esperando a que alguien lo escuchara, respondió Emma, y está muy contenta de que por fin hayamos aprendido cómo. 6 meses después, el Instituto Heinrich Müller había formado a más de 200 arquitectos en los principios de diseño adaptativo. Se estaban construyendo edificios en todo el mundo con los conceptos revolucionarios de Emma, creando estructuras que eran más seguras, más eficientes y más armoniosas con sus entornos. Pero Emma Rodríguez, ahora famosa como la pequeña arquitecta, siguió siendo la misma niña curiosa y compasiva que levantó la mano por primera vez en una sala de juntas y cambió el mundo. Ella todavía iba a la escuela, jugaba con amigos y ayudaba a su papá con proyectos domésticos. La única diferencia era que ahora los edificios en todas partes estaban un poco más felices, un poco más seguros y un poco más vivos. Todo porque una niña de 7 años había recordado cómo escuchar lo que intentaban decir. Y en un sótano de Chicago, los dibujos arquitectónicos de Heinrich Müller permanecieron en exhibición, un testimonio del poder del pensamiento visionario y la importancia de nunca renunciar a los sueños imposibles. Porque a veces los sueños más imposibles solo esperan que la persona adecuada, por joven que sea, crea en ellos.